Saludos a todos y bienvenidos a la clase número 8 del Fundamento. Mi nombre es José Granados y vamos a comenzar. Esta clase está súper brutal, muy buena. Vamos a llamarla la Season 3 de, de la serie de drama de Pablo y los Apóstoles. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas que acontecieron en los tiempos de los apóstoles, ¿ok? Vamos a ver la perspectiva, entender lo que estaban viviendo, lo que estaba sucediendo y cómo es aplicable para nosotros los gentiles en el día de hoy. Ah, y es muy importante prestar mucha atención porque hay muchas cosas que pueden ser malentendidas, bueno, son malentendidas por muchos, pero hay que comprender que lo que hemos aprendido hasta este punto, hasta esta clase número 8 se sigue confirmando a un nivel más profundo, más elevado, ¿ok? Pero no es para que encuentres salidas de hacer de hacer ciertas cosas que Dios nos exige que hagamos, ¿ok? El Evangelio de Pablo. Las epístolas de Pablo están dedicadas a argumentar su controversial interpretación del Evangelio, algo a lo que él mismo lo refiere como mi Evangelio, ¿ok? La inclusión de los gentiles. Aquí está el argumento de Pablo en cual ha causado mucha discusión o debates en el tiempo apostólico entre él y los otros apóstoles. Pablo resume su controversial versión del mensaje de las buenas nuevas en Efesios capítulo 3. Afirma que él recibió una revelación especial sobre el Evangelio que no se había revelado previamente en otras generaciones. Recuerda que lo que Pablo fue iluminado y fue enseñado no por hombres, sino por Dios mismo, por Yeshua mismo, en su iluminación, en su revelación, ¿ok? Es algo más elevado, más complicado para la mente del hombre, porque viene y reta ciertas cosas, ciertos entendimientos superficiales, ¿ok? Bueno, dice que gracias a la obra de Yeshua, los gentiles son elegibles para convertirse en coherederos del reino junto con el pueblo judío. Recuerda, lo voy a repetir una vez más, esta revelación vino directamente de arriba. Por eso es que Pablo argumentaba muchas veces y fue confrontado porque es que lo que Dios te revela, nadie puede decirte que no es cierto porque proviene de Dios. Efesios 3:7 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Claro, hay que highlight that word. Subraya esa palabra en tu Biblia o en tu aplicación. El misterio que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, quien está revelando y enseñando e instruyendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu, espíritu a espíritu, a mi alma que me habla, que me confronta, que me revela, que me instruye, que me muestra, que me ilumina, que expone. Verso 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Interesante este misterio, participando igualmente de la promesa en Cristo Yeshua mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro. Dios escogió a un fariseo, de fariseos, de la escuela de Gamaliel con su doctorado, nacido judío, circuncidado al octavo día, de padres
judíos de la tribu de Benjamín, un benjamita, escogió a ese hombre para ser el apóstol, el ministro de este misterio. Quiero que tú comprendas esto. O sea, porque Pablo, para poder Pablo aceptar esta revelación, él tenía que morir a su ego. Porque recuerda que hasta esta revelación ser impartida o revelada a los apóstoles a través del Espíritu, Yeshua vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era algo exclusivo. Dios escogió a Abraham, le cambió su nombre a Abraham y de él hizo una nación, fue el primer hebreo y su descendencia se convirtió Jacob en Israel y sus hijos en las 12 tribus, en cuales dos son hijos de José, de una mujer egipcia, los adopta como hijos y aquí se crea esta nación que Dios escogió exclusivamente para él. Pero ahora Dios dice, revelación de lo alto. ¡Pum! Le baja un download. Le hace un download a Pablo de algo misterioso que nadie había entendido o recibido anteriormente. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eh, eficacia de su poder. ¿Ok? ¿Qué hizo que el mensaje de Pablo fuera único? ¿Cuál era la distinción? Que Pablo dijo que los gentiles también eran parte del reino, del cuerpo, la inclusión de los gentiles. Este es el tema principal de discusión en la mayoría de los escritos de Pablo. Esta era la contienda principal. El argumento. Hoy en día las personas toman una diferencia, una simple diferencia para señalar, distinguir o dividir o acusar a una persona o de una fe falsa o de una mala persona. Usan un argumento para levantarse en contra. Y este es el argumento en cual Pablo tiene que defender y explicar una y otra vez en diferentes, situaciones. Cuando no entendemos el argumento, malinterpretamos a Pablo. Pablo nunca estuvo argumentando en contra de ser judío o en contra de la Torá. Nunca. Él es judío y él observa y guarda Torá. Él argumentaba en contra de exigir, de obligar a los discípulos gentiles que se convirtieran en judíos y observaran los mandamientos dados al pueblo judío. Vamos a hablar de eso con más detalle. Pablo estaba evangelizando y no estaba cargando o demandando o exigiendo o obligando al gentil a convertirse a judío, porque recibió la iluminación, la revelación de que el gentil también era coheredero junto con él, miembros del mismo cuerpo, partes del mismo reino, y lo vamos a ver con más detalle. En otras palabras, no hay que ser solamente una cosa para ser. Dios le reveló que hay diferentes funciones en su plan. Este mensaje atrajo a los gentiles, pero no fue tan popular entre el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo elegido. Si cualquiera puede unirse, se disminuye el estatus nacional único de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió. Si fácilmente se aceptaría cualquier persona, pues esa exclusividad, ¿es verdad? Sí, se, se, se va disminuyendo, pierde valor, ya no es tan exclusivo.
como se pensaba. Muchos argumentaban que si los gentiles querían convertirse en discípulos de Yeshua y formar parte del reino, recuerda que Yeshua vino y habló del reino de los cielos, en la casa de mi padre, el reino de arriba. Yo soy rey de un reino que no es de este mundo. El mensaje es para ser parte, discípulo de Yeshua y parte de su reino, primero tenías que convertirte al judaísmo. Podemos encontrar un ejemplo de este argumento en Hechos 15. El argumento en Antioquía. Pablo y Bernabé vivían con la comunidad de discípulos en Antioquía. No se reunían en iglesias como las conocemos hoy. Los creyentes judíos y gentiles probablemente asistían juntos a la sinagoga, tal vez a la sinagoga de los cristianos. Hechos 15, 1 al 2 dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, exigiendo, poniendo normas. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había que un desacuerdo. Pues vamos a ir a los grandes allá en Jerusalén a ver qué ellos opinan. Estos discípulos judíos procedentes de Jerusalén llegaron a Antioquía y desafiaron el evangelio de inclusión de gentiles de Pablo. ¿Sabe? Esto no fue algo así, you know, nice. Esto no fue algo, una conversación, no, fue un desafío. Vinieron montados que esto es lo que es y se acabó. Como cuando tú entras en una conversación, pero ya tú por dentro sabes y estás convencido de algo y sabes que vas a formar un alboroto, una discusión, sabiendo que no te pueden convencer. Eso es un desafío. Eso es un alboroto, porque vas a terminar peleando, como sucede hoy en día con los partidos del gobierno, que por más que uno tire datos y otro tire datos, a ningún lado le interesa moverse de su posición. Argumentaban que un gentil debía circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser elegible para el reino de los cielos. Estaban declarando que para ser salvo tenías que hacer ciertas cosas obligatoriamente. Pablo argumentaba que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para poder ser salvos. Para resolver el asunto, los líderes de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé en un viaje a Jerusalén para obtener una decisión definitiva de parte de Santiago, el hermano de Yeshua, y de los demás apóstoles ancianos. Interesante saber, concepto adicional, Santiago, el hermano de Yeshua. Importante. El papel de Santiago en los años posteriores a la resurrección del Maestro a menudo queda eclipsado por las hazañas de Pedro y los viajes misioneros de Pablo. Sin embargo, el Nuevo Testamento, junto con varias otras fuentes tempranas, indica que Santiago, el justo, era en realidad el líder de los discípulos de Yeshua, ocupando una posición incluso superior a la de los 12. Como tal, él presidió los debates y emitió la decisión final. Muy interesante saber ese dato. Continuamos con el argumento en Antioquía. Santiago y los ancianos convocaron un concilio para llevar a cabo una audiencia sobre el asunto. Vamos a reunirnos, vamos a hablar. El apóstol Pedro formaba parte del tribunal de jueces. Eso ponía nervioso a Pablo, porque Pablo y Pedro tenían ya un historial. No estaba seguro de qué lado estaba Pedro en este asunto. Pero por un lado, Pedro había iniciado toda la idea de incluir a los gentiles cuando tuvo esa visión, ¿verdad?
de la sábana que bajaba llena de diferentes tipos de animales y luego llevó el evangelio a la casa de Cornelio el romano. Esa visión que la gente la utiliza pues, de que para cancelar la comida kosher, no significa eso. Dios le estaba hablándole de acuerdo al entendimiento de Pedro de lo que es puro e impuro, porque él dejó de comer en mesa de los gentiles y comenzó otra vez a comer solamente con los judíos. Y dice, ¿y quién te crees tú para declarar quién es puro y quién es impuro? Ve y comparte mi evangelio también con los gentiles. No está hablando nada de animales. Utilizó su comprensión, su entendimiento de puro e impuro para enseñarle a él que quién eres tú para decir que no puedes compartir en mesa de los gentiles. Pero por otro lado, más recientemente, Pablo y Pedro habían tenido una confrontación incómoda sobre el tema de los gentiles en la comunidad. Entonces Pablo estaba nervioso. Había contienda ya antes entre ambos. Había sucedido apenas un año atrás cuando Pedro hizo un viaje a Antioquía, cuando llegaron mensajeros enviados de parte de Santiago a visitar la comunidad. Pedro rompió la comunión de mesa con los discípulos gentiles, como acabo de mencionar, y comenzó a comer únicamente con judíos. Por eso es que Dios le da esa visión de la sábana con los animales, porque Pedro tomó pasos hacia atrás de lo que Dios lo había enviado a hacer. ¿Ok? Concilio de Jerusalén. Santiago y los demás ancianos y apóstoles se reunieron para decidir si los gentiles debían convertirse al judaísmo para entrar al reino de los cielos. Habían dos opciones. Están las referencias. Era opción uno, los gentiles deben convertirse al judaísmo. Opción número dos, los gentiles deben permanecerse como gentiles. Vamos a hablar de qué significa todo esto. Estamos llegando a un punto bien importante, ¿ok? Estamos poniendo la historia, los detalles, los datos, para que entiendas, ¿ok? Lo que está pasando en ese tiempo, lo que están viviendo, el algarete, el alboroto, los argumentos, las diferentes opiniones, el tirijala, bla, bla, y por qué es que Pablo, Dios le dio a él una, le dio una revelación de un misterio. ¿Ok? Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y me imagino que estaba esa no, lo que estaba de acuerdo. O sea, como hacen, ¿verdad? Las, cuando el presidente habla, ¿verdad? A la nación que se levanta un lado y el otro no. Así, lo que estaban así, que tienen que hacerlo obligados, si no, no pueden ser salvos. Yeah. Esta es la cuestión que el concilio tenía que decidir. Y el libro de los Hechos nos dice que tuvieron una larga discusión, un heated exchange, que significa un debate largo e incómodo. Estaban ahí, era una tiraera. Y, y cuando tú estás firme en tu fe, tú alzas la voz. Y el otro, que tú, y que la Torá, pero Dios de Yeshua, para que tú, estaban ahí discutiendo algo importante. Concepto adicional, innovación de inclusión. Hoy en día parece normal que a los gentiles se les permita unirse al pueblo de Dios, pero en la época de Pablo, esta era una innovación altamente disruptiva. Recuerda que estamos repasando un momento histórico para ver el concepto del presente en el cual estamos estudiando. Hoy en día es algo normal, pero para ese tiempo no. Era algo disruptivo. Recuerda, Pablo la comprendió solo a través de una revelación divina especial de parte de Dios. Entonces Pablo es Pablo porque es como a él se le dio algo, él fue iluminado desde arriba. Él estaba tranquilo.
seguro del tema. Mira, seguro, pero seguro. Yo, yo me imagino a ella ahí gritando. Yo me imagino a Pablo como que, mira, yeah, ah, uh. Y él, mira, es que usted no sabe, pero yo sé. Y es tranquilo. Pero cuando tú estás firme en la revelación de quién es Dios en tu vida y tu misión y tu propósito, no hay nadie que te turbe, que te quite el gozo, que te quite la paz, que te cause tribulación o incomodidad. Esas cosas son señales de que no estás fuerte en tu fe en Dios. Yo imagino que Pablo está ahí, mira, maybe quizás tomándose un cafecito, ¿verdad? Como que, uh, y él, no, no, así como ustedes. Yo estoy bien. Ponte, revive esto, ponle en la escena que tú quieras. Y ahora viene Pedro y con su testimonio. Vamos a llamar a Pedro, ¿qué pasa aquí? Pedro, ¿y qué opinas tú? Pedro se puso de pie y tomó la palabra. Hechos 15:7 dice, después de mucho debate, después de tiraeras y gritaeras, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben qué, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Se estaba refiriendo al incidente con Cornelio en Cesarea. Dice Hechos 15:8 al 11. Dios que conoce el corazón. ¡Pum! Ahí nada más. Pedro hizo un mic drop. Recuerda que Yeshua vino a elevar la Torah al hombre interior, no a la superficie. Y retó, ¿verdad? Al creyente de que comienza todo en tu corazón. Porque si tu corazón está mal, me importa un pito los sacrificios que tú me traigas al templo. Arregla tus asuntos primeros, personales. Arregla tu vida interna. Si sabes que tienes contienda, ve y pide perdón. No, no vengas delante de mí buscando, ay, Señor. No, 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 tú sabes lo que tú tienes que hacer. Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ese es el testimonio, ¿verdad? Esa es la prueba, esa es la realidad, el que confirma, el que instruye, el que convence. Al igual que a nosotros, le dio también sus ruas también a ellos, porque él conoce el corazón. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué? O sea, Pedro está hablando aquí, está dando jabs, dando hooks, boom. Esto, ¿sabes? Esto es lo que está haciendo Dios. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjate, que recuerda, ¿qué generación tentaba a Dios en el desierto? La que se murió y se quedó atrás. Entonces, no tientes a Dios tratando de tú santificarlo a Él con tus exigencias. No, Dios es Dios, Él conoce el corazón. Él es el que convence, Él es el que instruye, Él lo va a hacer. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Yeshua, de la misma manera que ellos también lo son. Pedro vino, he, he- he came in hot, vino caliente. Pedro presentó un argumento sencillo. Señaló que si los discípulos judíos son responsables de guardar la Torá, ni siquiera nosotros hemos merecido escapar del juicio por hacerlo. O sea que si somos nosotros responsables de guardar y cumplir la Torá, con todo y eso, no nos ha salvado o no nos hemos escapado del juicio. La salvación llega a los discípulos judíos por la gracia del Maestro Yeshua.
En otras palabras, si nosotros los judíos dependemos del favor de Yeshua antes que, recuerda que el favor de Yeshua lo podemos ver cuando Moisés intercedió por el pueblo después del becerro de oro, que demostró su gracia, su misericordia y su amor y salvó a esa generación, dándole camino a la que le siguió de esa misma generación. Wow. Si nosotros los judíos dependemos del favor de Yeshua antes que nuestro propio cumplimiento antes que nuestro propio cumplimiento de la Torah, ¿por qué exigir a los gentiles un estándar más alto? ¿Por qué poner sobre ellos un yugo innecesario? El voto de Pedro fue: los gentiles deben permanecer como gentiles. Pero ya habló y testificó. Dio su voto. Yo me imagino a Pablo ahí como que, wow, y eso que yo estaba preocupado por él. Pero gracias a Dios, que a través de tu espíritu también le diste esta revelación. Y él ahí, mira, o con su té, o con su café, o con su mate, con lo que sea. Pablo estaba, mira, tranquilito, chilling. El texto profético que confirma. Santiago, el hermano del maestro, el justo, está de acuerdo con Pedro. Él respalda la opinión de Pedro con una profecía de Amos, la cual dice que en la era mesiánica, el resto de la humanidad buscará al Señor y que en el reino habrá gentiles que serán llamados por el nombre de Dios. Dice Amos 9:11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Todas, plural, declara el Señor que hace esto. Los sabios enseñaron que esta profecía se refiere a la restauración del reino davídico con la venida del rey Mashiach. De acuerdo con la profecía de Amos, el futuro reino davídico incluirá a gentiles que son llamados por el nombre de Dios. ¿Ok? Lo leímos aquí. Para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Pero si las naciones deben convertirse al judaísmo para entrar al reino, dejarían de ser consideradas naciones en absoluto, dado que ambos las llaman naciones que llevan el nombre de Dios y buscan al Señor. No pueden ser todas naciones judías. Estamos hablando de que hay un pueblo exclusivo para el Señor, pero Dios viene y también le da la salvación, extiende esa rama a las naciones para que invoquen su nombre y sean parte del reino. ¿Ok? Espero que estés entendiendo, porque ahora vamos a caer. Vamos ahora a poner las piezas en orden. Por lo tanto, si la asamblea de Yeshua va a reflejar el reino futuro, interesante, voy a leer eso una vez más. Si la asamblea de Yeshua va a reflejar el reino futuro, el mundo venidero, debe de haber tanto judíos como gentiles coexistiendo. Eso sería imposible si se requiere que todos los gentiles se convirtieran al judaísmo antes de ser elegibles para ser parte del reino. Si, o sea, si Yeshua quisiera, hubiera querido que todos se convirtieran a Israel, viviendo de la misma manera al punto, you know, más alto y más bajo, lo hubiera dicho. Esto no se trata de que tú te conviertas en algo que es exclusivamente para un pueblo. Vamos a hablar más de eso. Tranquilo. Esto es solo un ejemplo de muchas profecías similares sobre el reino que Santiago podría haber seleccionado.
La imagen que presentan los profetas es clara. En el reino venidero estará Israel y habrá naciones que invocan el nombre del Señor. Por eso su casa se llamará casa de oración para muchos pueblos. Para cumplir las profecías de la Biblia, el reino de los cielos requiere ambos judíos y gentiles. Son la decisión de Santiago. Después de presentar el texto de prueba, Santiago declara, por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Hechos 15:19. El voto de Santiago fue que los gentiles deben permanecer como gentiles. Los discípulos judíos deben permanecer judíos. Esto no es ni una ni la otra. El judío que hoy en día se cambia a ser gentil también está mal. Los discípulos gentiles de las naciones deben permanecer gentiles. Llamamos a esta decisión teología de la distinción. La teología de la distinción es la perspectiva teológica que enseña una distinción entre los discípulos judíos y los discípulos gentiles. Pablo resume esta teología de la distinción en una regla simple que aplica a todas las iglesias. Esto se llama la regla de Pablo para todas las iglesias. Oye esto, que es aquí es lo clave de hoy, para que no te confundas. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según lo que Dios te diga a ti que hagas, a ti, a cada uno, según Dios llama a cada cual. ¿Ok? Quiero que entiendas esto. Así ande. Dios, la Torá y su espíritu te enseñarán, te instruirán y te dirán cómo vivir de acuerdo a como Dios exige de ti. Lo que Dios me dice a mí, no lo puedo imponer a otros que no han recibido la misma instrucción individual. Vamos a hablar más adelante de lo que nos une a todos, pero también hay cosas que son individuales. Y oye, y mira qué brutal es Pablo. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es el circuncidado? ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Tú no tienes que cargarte con cosas que Dios no demanda, pero sí tienes que obedecer sus mandamientos. Y vamos a hablar más adelante cuáles son esos para los gentiles, para nosotros. Pero ahí está el chaval. El amar a Dios, lo de la idolatría, lo de la inmoralidad, lo de honrar a nuestros padres, o sea, lo de la comida, o sea, los mandamientos que son aplicables para todos. Pero hay mandamientos que ya hemos repasado esto, que son solamente aplicados en Israel, para los levitas, para los judíos, que son para ellos. Ellos están obligados a cumplirlos. No te cargues tú y yo con cosas que no son demandantes de parte de Dios para ti, pero sí haz según Dios te ha asignado a ti, como acaba de decir aquí Pablo. Esta regla dice que los judíos siguen siendo judíos y los gentiles siguen siendo gentiles. Pero también dice, lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Esta decisión plantea una pregunta importante. Si no se supone que los discípulos gentiles se convierten en judíos, ¿qué mandamientos deben de guardar? ¿Aplica la Torá a ellos en absoluto? El decreto, vamos a hablar de eso ahora, el decreto apostólico.
Los gentiles no necesitan convertirse al judaísmo para unirse a la comunidad de discípulos de Yeshua. Pero esto no significa que la Torah no tenga nada que decirles. ¿Ok? Esto no significa que, pues eso no es para mí. No, que es que viene la malinterpretación de muchos. Eso es para Israel. No, 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 no. Eso es para el creyente. Hay ciertas cosas que son para Israel, que son para el pueblo judío, que son para ciertas tribus, que son para la tierra. Depende de dónde estés, depende del estatus del templo. Hay ciertas cosas que sí son específicas, pero hay otras que son para todos. Las 7 leyes de Noé. El judaísmo ya tenía leyes que aún se consideran universales. Las fuentes se refieren a estas como las leyes de Noé. Todas ellas se derivan de la Biblia. Número uno, la idolatría. Número dos, la blasfemia. Tres, asesinato. Cuarto, la inmoralidad. Quinto, el robo. Sexto, crueldad hacia los animales. Y séptima, la justicia. El decreto apostólico. Seguimos. Estas leyes ya existían de alguna forma en los días de los apóstoles. Son leyes universales y ya se entendía que aplicaban a todos. Esas leyes son universales para todos. El no robar, la inmoralidad, ser justo, tratar a los animales bien, no tener falsos ídolos. O sea, son cosas que se aplican para todos. Son la base del monoteísmo ético. Pero los apóstoles decidieron que los discípulos gentiles de Yeshua también debían observar algunas leyes adicionales de la Torah, porque al unirse a la asamblea de Yeshua, se habían vuelto como el Ger Toshav, el extranjero que vive en medio de Israel. Santiago aplica 4 de las leyes de la Torá sobre extranjeros residentes a los discípulos gentiles porque han sido incorporados a la comunidad de Yeshua y ahora viven, por así decirlo, como extranjeros residentes dentro de la nación de Israel. Que la Torá lo menciona. Y el extranjero que está contigo también. Se entiende mejor que estas 4 leyes se aplican además de las leyes de Noé, que aplican universalmente, se aplican a todos universalmente. Santiago dice en Hechos 15, 28 al 29. Yo espero que estén entendiendo. Sigan. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Santiago suena como una persona bien cool. Chicos, pásenla bien. Llamamos a esto el decreto apostólico. Número uno, los sacrificados a ídolos. Esta regla no es lo mismo que la prohibición universal de la idolatría en las leyes de Noé. Los apóstoles no necesitaban volver a enunciar esa regla porque aplicaba ya a todos. Son reglas ya universales que todos ya sabían. En su lugar, la prohibición de los sacrificados a ídolos es una ley dietética, lo que exige que los gentiles adopten la prohibición de consumir algo contaminado por la idolatría. O sea, no puedes comer algo que ha sido ofrecido a otro Dios. No puede. Número dos, sangre. Esta es una ley dietética para el pueblo judío, pero en Levítico 17 la Torá también prohíbe a los extranjeros residentes que viven dentro de la nación de Israel consumir cualquier tipo de sangre. Están incluyendo ahora estas leyes que eran para el pueblo, pero también mencionó al extranjero. Esta es otra ley dietética de la Biblia que aplica a los discípulos gentiles. Número tres, los animales que son ahogados o estrangulados. Es un modismo que se refiere a la carne de animales que no fueron sacrificados ni desangrados correctamente. La Torá permite específicamente a los no judíos comer el cadáver de algo que haya muerto de forma natural o no importaba ni la forma que haya muerto, pero exige que el extranjero residente dentro de Israel sacrifique el animal y derrame la sangre sobre la tierra.
Esta es una tercera ley dietética de la Biblia que aplica no solo al pueblo judío, sino también a los discípulos gentiles. Cuarto, la cuarta, la fornicación. La ley judía dejó el significado de la inmoralidad sexual indefinido para los gentiles. Las reglas de conducta sexual son mucho más estrictas para el pueblo judío. En Levítico 17 y 18 dice, la Torah exige que los extranjeros residentes que viven entre el pueblo de Israel cumplan con los mismos estándares de pureza sexual que le exige el pueblo judío. Miren cómo ahora se está uniendo todo. El que dice que eso es para Israel nada más, no, no, no. Porque también la Torah dice, y el extranjero que esté también contigo. Y si somos discípulos de Yeshua, purificados a través de nuestra fe, nuestro corazón fue purificado por la fe en Él. Y la conciencia purificada gracias a su sacrificio. Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Yeshua. Somos el extranjero residentes en medio del pueblo de Israel. Y todo lo que se aplicaron para ellos también se aplica para nosotros. Mira cómo la respuesta está ahí. Evidente, que no se puede discutir. O sea, Dios es inteligente y se aseguró de poner eso ahí siempre. Y el extranjero residente que vive entre el pueblo de Israel. Y no solamente vivir físicamente, porque la Torah también dice en donde quiera que tú andes. Y ahora, se puso buena la cosa. Si pensabas que tenías ahora un out, un exit clause, te equivocaste. Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nación santa. ¿Quién es? Israel. ¿Y qué dice Yeshua? Y ustedes, vengan, los invito para que sean coherederos. También sé santo. La Torah tiene muchas leyes que aplican directamente a los creyentes gentiles. Cuando combinamos las leyes universales con las cuatro leyes esenciales del decreto apostólico, descubrimos que una gran proporción de las prohibiciones de la Torah aplican por igual a tanto a los discípulos judíos como a los gentiles. Mira cómo es malentendido. O sea, el punto de esta clase es entender el contexto, el tiempo, la discusión, lo que estaba sucediendo y el por qué, el significado, la profundidad de la razón de estas decisiones que los apóstoles tomaron. No fue para dividir. No fue tampoco para eliminar o para añadir o para borrar, no, fue para aclarar, para aliviar malentendidos entre ellos mismos. Pero entonces pasa el tiempo y viene la gente hoy en día y saca y pone y quita y fuera de contexto y crea su propia religión, su propia fe basado a lo que a lo que quiere hacer o no quiere hacer. Eso se llama un falso maestro. Eso se llama un idólatra, porque va detrás de sus propios intereses. Es fácil ir detrás de las cosas que no nos cuestan. Exacto. Las leyes del amor. Ahora se pone bueno. Toda una serie de leyes en la Torah entran en la categoría de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua enseñó que esta regla se aplica a todo ser humano, especialmente a sus discípulos. Oye eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua, tu redentor, tu salvador, tu Mesías, el Hijo de Dios, que murió por ti, que murió por mí, por amor a nosotros, nos enseñó que esta regla se aplica a todo ser humano, no al que tú quieras, no al que te cae bien, a todo ser humano, especialmente a sus discípulos. Ahí está, lo de preservar la unidad, la armonía, el ánimo, motivarnos, enseñarnos, exhortarnos, reprendernos con amor. Está ahí presente ahí por amor. Por lo tanto,
todos los mandamientos que entran en la categoría de amarás a tu prójimo como a ti mismo aplican por igual al discípulo judío y al gentil. Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ejemplo básico. Si tú no quieres que nadie te robe, no robes. Si tú no quieres que nadie chismee de ti, deja de chismear. Si tú no quieres que nadie te insulte, deja de insultar. Si tú no quieres que nadie te odie, deja de odiar. Si tú no quieres que nadie te lastime, deja de lastimar. Si tú no quieres que nadie te acuse, deja de acusar. Esta es una ley universal que Yeshua enseñó. No lo digo yo. Los apóstoles usaron esa enseñanza como base para enseñar la Torá a los gentiles. Mira esto, Romanos 13:8 al 10. Esto es una base esencial para enseñarle al gentil cómo ser un buen creyente. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Voy a añadir eso. ¿Sabes qué es esto? Endeúdate en amor, pero nada más. Ama, te debo más amor, te debo más cariño, más entendimiento. Nada más dice, no deban a nadie nada, sino al amarse, el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No dice parte de la ley, no dice parte de la Torá, no dice mitad, el principio, el final, no, dice toda la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en la Torá, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Esto es fácil. Esto es literally basic knowledge. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Inspecciónate ahora por un segundo. Por eso es que dice, si tienes contienda con alguien, ve mejor y arregla las cosas antes que te presentes delante de mí. ¿Tú quieres que yo te perdone? Ve y perdona. Pero no es que pidas perdón así, no, perdona aquí. Porque Dios escudriña tu corazón. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley es una palabra, en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo enseñé ayer. Amarte a ti mismo es comprender que Dios separa tu comportamiento carnal de tu esencia. Y cuando pides perdón, te puede amar 100% porque Él sabe quién tú eres por dentro. Pero si tú te dejas llevar por tu carne, por tu exterior, y defines a los demás por su exterior, no, no puedes amar a nadie. Porque amas de acuerdo a lo que recibes, a lo que te proyectan o lo que tú proyectas. Y tratas de comprar amistades o de convencer o insistes con tu esposo o con tu esposa. Tú me amas, tú me amas. En serio, no te creo. Y con tus hijos. ¿Por qué? Porque por dentro no sabes amar todavía. Y amas por la superficie, amas terrenalmente con tus ojos carnales. Y por eso no puedes cumplir la ley. Y cuando pides perdón, Dios no te puede perdonar. I'm sorry. ¿Sabes? Dios no te puede perdonar. Dios no puede sanarte. Dios no puede intervenir si tú estás en contienda, especialmente con los de tu casa, especialmente con tus hermanos de la fe, especialmente con los que Dios ha puesto en tu camino para que ejerces tu amor por ellos. Por eso está aquí en tu vida, para formarte,
para que crezcas y puedas cumplir la ley, la Torá, su instrucción. Wow, qué brutal. Esto significa que todos los mandamientos de la Torá que se relacionan con cómo debemos tratar a los demás aplican por igual tanto al pueblo judío como al discípulo gentil. Todos. Concepto adicional. Torá para todos. Aunque la Torá fue dada al pueblo judío, es un reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, tiene algo que decirles a todos y seguirá siendo eternamente relevante. Refleja el carácter de Dios. Refleja cómo Dios quiere que nos tratemos, cómo, cómo compartir, cómo amar, cómo perdonar, cómo construir, cómo sanar, cómo deleitarnos, cómo gozarnos, cómo festejar. Eso es para todos. El sábado, la sinagoga y la Torah. El concepto del Ger Toshab, extranjero residente, se relaciona con la tierra de Israel. No obstante, los apóstoles decidieron que los creyentes gentiles temerosos de Dios debían vivir por el mismo estándar legal, aun si vivían fuera de las fronteras geográficas de la Tierra Santa. Si, aunque estabas allí o no, tienes que vivir bajo el mismo estándar. Dijo Santiago, explicó en 15:21 de Hechos, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas, en donde quiera que estés. Tienes que vivir bajo el mismo estándar, porque se lee la Torá en diferentes lugares, desde el Moisés. Existían comunidades judías y sinagogas en casi todos los centros poblacionales principales del mundo romano y de Mesopotamia. Y hoy en día es lo mismo, donde quiera que estés, porque la Torá se lee en diferentes lugares en el Shabbat. Y las aliyás también ahora, diariamente. Estamos llamándonos a cuenta, estamos guardándonos a cierto estándar con cada aliyah, con cada Shabbat, con cada lectura, con cada tiempo de estudio, en donde quiera que estemos. En aquellos días, los discípulos gentiles de Yeshua aún se reunían dentro de esas sinagogas. Consideraban las sinagogas como sus casas de culto. Así como los creyentes gentiles se habían unido espiritualmente al pueblo judío, se trasladaron y vivieron físicamente entre el pueblo de Israel. Vivían como extranjeros y residentes locales entre el pueblo judío, por lo que esas reglas se aplicaban a ellos. Eso hay también el contexto literal físico, pero dice, no, 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 en donde quiera que estés también, también lo dice la Torá. No, no nos confundamos. Pues solamente ciertas cosas sí, son para la tierra, son para el templo, son para ciertas tribus, claro que sí. Pero vivir y reflejar la luz a las naciones, vivir bajo ese estándar alto, prestigioso, es donde quiera que tú estés. Porque la Torah se lee en muchos lugares, cada Shabbat, cada viernes. Y las alías son todos los días. Mira cómo Dios, mira, va a poner todo encima, el fundamento y que está construyendo algo, su reino, ¿verdad? Al asistir a las sinagogas y escuchar la lectura de la Torah cada día de reposo, aprenderían rápidamente la diferencia entre los mandamientos que se aplicaban a ellos y aquellos que se aplicaban solo al pueblo judío. Es la misma Torah. Cuando tú escuchas las lecturas, aquí está hablando de que cuando el gentil iba y el gentil iba y participaba, escuchaba y iba a reconocer lo que era para él y lo que era para el judío. Es la misma Torah, pero se aplica a las personas de manera diferente. Tiene mandamientos para los judíos, pero también mandamientos para los gentiles. Ya lo hemos estudiado en estas mismas clases del fundamento. El judío está obligado a vivir de una cierta forma. El gentil está invitado, pero no está forzado. No se le obliga, no se le puede exigir voluntariamente, sí, de acuerdo a como Dios te instruya. Para ciertas cosas que son
para todos, son universales, son para todo ser humano. Y especialmente para preservar vida para todos. Ahí entra la dieta kosher, las fiestas, el Shabbat, la idolatría y lo que hemos ya repasado hasta este momento. Todo le cae universalmente a todo ser humano. Y por eso es que las profecías hablan, ¿verdad? ¿verdad? Del reino venidero en cual las naciones vendrán. Las naciones tendrán parte en la casa de oración. Y mira, no será necesario enseñarles a nadie porque Dios escribirá su ley, su Torah en los corazones, no solamente de Israel, de todos los que invocan su nombre. Esa es la visión detrás del Evangelio de inclusión de Pablo. Judíos y gentiles sirviendo a Dios juntos en el reino del Mesías. Es un diseño para la redención de todo el mundo. Resumen. Número uno, aprendimos sobre el Evangelio de Pablo. Pablo recibió una revelación única a la que llamó su Evangelio. El Evangelio de Pablo era que los gentiles podían ser discípulos de Yeshua sin convertirse al judaísmo. Esto explica las secciones de las cartas de Pablo donde les dice a las personas que no se conviertan al judaísmo. El Evangelio de Pablo no fue particularmente popular entre otros judíos. Número dos, aprendimos sobre las primeras confrontaciones en la comunidad sobre este asunto. Pedro presenció cómo el Espíritu descendió sobre Cornelio, un gentil. Sin embargo, Pedro también se retiró de la comunión de mesa con los gentiles en Antioquía. Algunos seguidores de Yeshua procedentes de Jerusalén no estaban de acuerdo con el Evangelio de Pablo. Los ancianos de Antioquía decidieron llevar el asunto ante Santiago y los apóstoles en Jerusalén. Número tres, aprendimos sobre el concilio de Jerusalén. Algunos discípulos de Yeshua creían que los discípulos gentiles debían convertirse al judaísmo. Pablo argumentaba que los discípulos gentiles debían permanecer siendo gentiles. Pedro argumentó que la comunidad no debía obligar a los gentiles a convertirse al judaísmo. Santiago estuvo de acuerdo con Pedro y Pablo y decretó que los gentiles debían permanecer siendo gentiles. Número cuatro, aprendimos sobre las leyes de Noé. El judaísmo considera que algunas leyes son universales y se aplican tanto a judíos como a gentiles. La idolatría y la blasfemia están prohibidas para todos. Las leyes de Noé prohíben el asesinato, el robo y la inmoralidad sexual y la crueldad hacia los animales. Las leyes de Noé exigen el establecimiento de tribunales de justicia. Y finalmente, aprendimos sobre las leyes del Ger Toshab. Santiago exigió que los discípulos gentiles cumplieran con las leyes del Ger Toshab. Un Ger Toshab es un extranjero residente en Israel. Los extranjeros residentes tienen varias leyes dietéticas adicionales más allá de los exigidos a los noahitas. Las leyes sobre la inmoralidad sexual también son más estrictas para los extranjeros residentes. Voy a regresar una vez más a Primera de Corintios 7, que te dije que era el énfasis de todo esto, antes de orar y terminar. Recuerda esto, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Dios es el que nos instruye a través de su espíritu y trae esa convicción y Él nos llama a cuenta, a vivir bajo sus instrucciones que reflejan el carácter de Él. Espero que te hayas disfrutado esta clase. ¿Cómo la disfruté yo? Estudiándola, preparándola, repasándola y dándotela a ti hoy, grabándola hoy para ti. Gracias, Padre, por esta instrucción. Danos discernimiento para entender, para captar, para palpitar las cosas que son para nosotros. Gracias por tu invitación, Padre, que tú por amor y misericordia nos has incluido como coherederos para ser parte del reino de Yeshua. Que vivamos de acuerdo a como tú exiges, no como el hombre nos exige vivir. Que seas tú el que pongas en nuestro corazón lo que exiges de cada uno, de acuerdo a tu palabra, y que tu palabra lo confirme.
porque toda la ley se cumple amando al prójimo como a uno mismo. Toda se cumple en esa frase nada más. Porque el objetivo es cumplirla toda por amor. Esa es, ese es el fundamento, ese es el énfasis que Yeshua vino e instruyó. Padre, gracias por el pueblo de Israel, porque tú los has escogido y has puesto en ellos una demanda más alta. Dale la fuerza, el ánimo para cumplir con su propósito aquí en la tierra. Igual que nosotros, danos la habilidad, la fuerza y el ánimo para cumplir nuestra parte en este papel que tú has decretado, para poder ser parte y disfrutar de los beneficios del reino de los cielos, del reino de Yeshua que se acerca. Te amamos, Padre. Gracias por Shabbat. Gracias por tus mandamientos, por tu instrucción, por tus fiestas que señalan, que todas te señalan a ti, lo que has hecho y lo que harás. Anticipamos, Señor, con gran añoro tu regreso para ser parte y vivir unánimes, coexistir en el reino tuyo y que cada nación declare tu nombre y toda rodilla se doblarán ante ti. Añoramos ese día con gran entusiasmo. Te amamos, Padre. Te servimos, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición, que mañana nos preparemos para el Shabbat y el sábado sea una reunión hermosa, llena de gozo, de paz y armonía. Con los méritos de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Shalom a todos y los amo.